Ronald Fisher. Y déjenme ponerlos en el contexto histórico en el que se da esta discusión. Les decía yo que a principios de 1900 se redescubren las leyes de Mendel. Pero era un mundo, era una época en la que Darwin ya había convencido a un montón de gente, aún sin reglas de Mendel. Y el descubrimiento de las reglas de Mendel para los darwinistas, Darwin ya no estaba, pero estaban todos los que eran como fans de la selección natural, veían esto como una afrenta, ¿no? O sea, no se vio inmediatamente, después del descubrimiento de las reglas de Mendel, que solucionaba el problema de Darwin, sino que se vio como algo ajeno y de hecho se vio como un reto, como una alternativa a Darwin y la selección natural. Entonces surgieron como dos escuelas. Por un lado, los seleccionistas o los darwinistas, que pensaban que Darwin y la selección natural eran la neta, y por otro lado, los mendelianos o los geneticistas, que pensaban que dadas las reglas de Mendel, no se necesitaba a Darwin para explicar la evolución. Había mutaciones y entre mutaciones y herencia mendeliana se podía explicar la evolución. Pero eran dos escuelas que enfrentadas claramente entre ellas. Se caían gordos y se sacaban la lengua y cosas así, ¿no? Y esta confrontación terminó gracias al trabajo de gente como Fisher, que es del que vamos a hablar ahorita. Fisher era un inglés, y también hubo otros como Sewall Wright y Haldane, que eran o matemáticos muy interesados en biología o biólogos con fuertes conocimientos en matemáticas. Y empezaron a hacer un tratamiento con ecuaciones, con matemáticas, de cómo podría ser la evolución. Y fueron ellos, 20 años después del redescubrimiento de las reglas de las leyes de Mendel, como en los 20, en 1920 y por ahí, que se dieron cuenta que Mendel era necesario para que Darwin funcionara, ¿sí? Y gracias al trabajo de estas personas es que hubo una reconciliación entre esas dos escuelas de darwinistas y mendelianos. Gracias a este trabajo sustentado en matemáticas es que se dio esa reconciliación y después de la escritura del origen de las especies, esa síntesis, esa reconciliación es el evento más importante en la historia de la biología evolutiva, ¿no? Que cambió completamente el panorama, unificó la forma en la que los estudiosos de la evolución veían a la evolución y recibió el consenso de geneticistas, genetistas de poblaciones, que son los que hacen matemáticas tomando en cuenta la genética, los sistemáticos, que son los que clasifican a los organismos, paleontólogos, prácticamente todos los biólogos, todos los interesados en la evolución, entraron en esta síntesis y se formó un consenso de cómo se veía a la evolución, y todo empezó con trabajos relativamente fáciles de entender. Vamos a ver ahorita uno de los más sencillos, que se encargaban de reconciliar la
las ideas de Darwin y de Mendel. Y entonces vamos a ver un trabajo de Fisher que publica es parte de un libro que él publicó en 1930, que se llama, tengo el nombre aquí completo, no, es este libro que está aquí. El capítulo se llama La naturaleza de la herencia y el libro se llama La teoría genética de la selección natural, ¿no? Y es un libro fundacional en biología evolutiva. Para empezar el argumento, lo que quiero que empecemos a ver es cómo describimos una población, ¿no? Queda claro, una población es un grupo de organismos que son de la misma especie, que viven en el mismo lugar y por lo tanto se pueden reproducir entre ellos, obviamente machos con hembras, etcétera, etcétera. Y la pregunta es, vamos a suponer que estamos estudiando una característica como el largo de la oreja. ¿Cómo describimos esa población? Bueno, pues lo primero que podemos hacer es sacar el promedio, ¿no? Si queremos decir cómo es la población en lo que respecta a el tamaño de la oreja, pues podemos decir, pues el promedio del tamaño les medimos a todos la oreja y sacamos el promedio y decimos, el tamaño de la oreja es de 6 centímetros, ¿no? De 5 centímetros, lo que sea. Y ahí es una descripción, es una forma o un aspecto de describir cómo es la población en términos del tamaño de la oreja. Pero si se dan cuenta también, esa descripción no es suficiente. Es muy chafita si nada más nos basamos en el promedio. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que el promedio es de 6 centímetros. Pues hay muchas formas en las que una población podría tener un promedio de 6 centímetros. Por ejemplo, podría ser que todos los bichos de la población, absolutamente todos, tuvieran orejas de exactamente 6 centímetros. O podría ser que la mitad, exactamente la mitad, tuvieran orejas de 4 centímetros y la otra mitad tuviera orejas de 8 centímetros. Y en ese caso, el promedio seguiría siendo 6 centímetros. O pudiera ser que un tercio tiene 4, un tercio tiene 6 y un tercio tiene 8. Y de todas maneras, el promedio nos da 6 centímetros. Entonces, lo que estoy queriendo decir es que el promedio no describe cómo varía la propiedad que nosotros estamos midiendo en la población, ¿sí? Necesitamos algo que nos ayude a definir cómo es esa variación. ¿Sí? ¿Estoy siendo claro hasta ahorita? Sí. Entonces, vamos a hacer un histograma de poblaciones ficticias. Entonces, lo que tengo en este eje, en el eje horizontal, es la medida de la oreja. Y acá tenemos la frecuencia. Entonces, una población pudiera ser absolutamente todos los bichos tienen oreja de 6 centímetros. ¿Sale? Y no hay ningún bicho con orejas más pequeñas y no hay ningún bicho con orejas más grandes. Y esta es una forma de ver a esa población. Otra población que también tuviera un promedio de 6 pudiera ser una en la que tenemos, aquí hay unos de 2, aquí hay otros de 3, aquí hay otros de 4, acá hay otros de 5, acá hay, híjole, son un montón de barritas, 6, 7,
8, 9 y 10. Y no se ve claro porque dibujo chueco, pero todas estas barritas son de la misma altura, ¿no? Es decir, hay la misma cantidad de bichos de orejas de tamaño 2, de bichos de orejas de tamaño 3, que de tamaño 9 y tamaño 10. Y en este caso, el promedio sigue siendo 6. Pero si se dan cuenta, la diferencia entre estas dos poblaciones es que aquí hay mucha más variación, para empezar. Y eso lo podemos ver porque la distribución, la forma en que se acomodan las barritas en este histograma, está más desparramada, ¿sí? Y podríamos tener puntos intermedios entre estas dos cosas, ¿no? Por ejemplo, podríamos tener una población donde tuviéramos que de chiquitos hay poquitos, un poco más grandes hay más, de estos tal vez hay más, de estos tal vez hay más, de estos tal vez hay menos, de estos tal vez hay menos, de estos tal vez hay menos, de estos tal vez hay menos. Y pudiera ser, buscando los números adecuados, que una población como esta también tuviera el mismo promedio de 6. Y en lo que se distinguen estas tres poblaciones es que esta es la menos desparramada de todas, donde hay menos variación. Esta está más desparramada que esta, hay un poco más de variación. Y esta está todavía más desparramada, hay más variación que en esta de acá. ¿Sí? ¿Hasta ahí está claro? Y entonces, a nosotros nos convendría cuantificar de alguna manera qué tanta variación hay en una población, ¿sí? Poder describir qué tan desparramada está la población con un número, así como el promedio te dice, pues, ¿cuál es el promedio? Utilizar un número para decir qué tan desparramada está una población. Algunos ya llevaron estadística, me imagino, pero la mayoría no. ¿Es así? ¿O cuántos ya llevaron estadística? No, pues yo no. ¿Quién dijo yo? ¿Le están llevando este semestre o lo llevan después? No me acuerdo. ¿En qué semestre lo llevan? No sé cuál, pero no, según yo, no hemos llegado. Todavía no la llevan. La mayoría. Bueno, ¿cómo se les ocurre medir esta variación? ¿Qué podríamos hacer? ¿Alguna idea? Y hoy tenemos 2 horas, ¿verdad? Acabamos 9:30. Digo, 11:30. ¿Cómo se les ocurre medir esta variación? ¿Qué tan desparramada es esta distribución? ¿A nadie se le ocurre alguna forma? Pues podríamos sumar las diferencias y promediarlas, ¿no? Ajá, esa es una buena primera aproximación. Está mal, y ahorita vamos a ver por qué, pero es una buena primera idea, ¿no? El chiste es que si nosotros tenemos 100 bichos en nuestra población, pues a cada uno de esos bichos podemos decir qué tan diferente es del resto de los bichos. Y una forma de decir qué tan diferente es del resto de los bichos es decir qué tan diferente es del promedio. Y entonces, si agarro al 10º bicho y veo qué tan diferente es del promedio, pues me está diciendo el bicho que vive aquí, a qué distancia está del promedio, ¿no? Y suponiendo que el promedio está aquí. Por ejemplo, en este caso, pues como todos los bichos son exactamente igual que el promedio, pues la suma de esto, desde i igual a 1 hasta 100, si tenemos 100 bichos, nos va a dar 0 porque todos los bichos miden exactamente lo mismo que el promedio. Entonces, parece que viendo este ejemplo, nos da bien. Esto nos dice que la variación en este caso
es 0. Pero ¿por qué no funciona? Y bueno, lo que decía Franco es esto, al final, dividirlo entre 100. ¿No? Pero es lo mismo, o sea, aquí nos daría 0. ¿Por qué no funciona? Les voy a dejar un ejercicio. Vamos. Voy a quitar esto. Díganme, por favor, déjenme buscar una víctima. Jorge Iván, tú eres la víctima. Por favor, dime 10 números al azar, entre 0 y 20. Ok, Y 19. puedes repetir algunos de esos números como tú quieras. Ok. O sea, es como las medidas de la oreja que tú estás inventando. 18, Ajá, 8, sí, 13, sí, 5, sí, 12, sí, 4 ajá. y... ¿cuántos dije o qué dije? 10, o lleva 6. Puedes repetir números. Ok, entonces de nuevo 8, Ajá, 3 sí, y 2, 1. 2, 1. Sale. Entonces, en este caso, nuestra población es de 10, ¿no? Y siguiendo la idea de Franco, lo que tendríamos que hacer es calcular desde i es igual a 1 hasta 10, xi, este es x1, x2, x3, es decir, cuánto le mide la oreja al bicho 1, cuánto le mide la oreja al bicho 2, cuánto le mide la oreja al bicho 3, etcétera, 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 menos el promedio. Y el promedio, pues quién sabe cuánto sea, ¿no? Hay que hacer la suma y dividirlo entre 10. Y todo eso, dividirlo entre 10. Y por favor, los dejo 5 minutos a que calculen eso. Y me dicen qué les sale. O sea, primero que calculen el promedio, que es la suma de todo esto entre 10, y después hacen esta suma y la dividen entre 10. Y me dicen cuánto les da. Y tienen 5 minutos para hacer eso.
¿Alguien todavía no acaba? ¿Qué le salió? Pero. Bueno, como nadie contesta, supongo que todavía no acaban. Voy por más agua. Yo tengo una duda. Ahora sí. ¿Qué le salió? ¿Mitzi? Era lo de hacer el promedio, ¿verdad? El promedio y después esto que está aquí, ¿no? El promedio de las diferencias con respecto al promedio. Ah, ok. No, entonces déjame checarlo otra vez. Porque solo saqué el promedio. El promedio es 7.4. Ajá. Bueno, todo el mundo tiene el mismo promedio, 7.4. Sí, el promedio de las Sí. diferencias es 1.5. Casi seguro te equivocaste. ¿Alguien le salió algo distinto de 1.5? Yo tuve 0.26. 0.26. Y yo creo que también te equivocaste, pero a ver, vamos a ver. ¿Quién más? A ver, bueno, vamos a poner 1.5. ¿Sería 0.13? 0.26. Ese puede estar mejor. 0.13, dijiste. Sí. ¿Qué más? Yo tengo una ¿Alguien? duda. ¿Cómo les puede dar números tan diferentes a todos? ¿Qué otra cosa? Esta diferencia no es un número absoluto, ¿verdad? O sea, si me sale negativo, sí. Exacto. Si le sale negativo, debe de ser negativo. Ok. A mí me salió menos .64. Menos .64. Qué raro. ¿Qué más? ¿Este 7.4 es exacto o tiene más decimales? Es exacto. Muy bien. A ver, vamos a hacerlo con un cuadrito de Excel para hacerlo más rápido. ¿Son 10? Sí, son 10, sí. ¿A alguien le salió algo diferente a estos números de acá? A mí me salió menos 1.9. Ajá.
cómo a todos les puede salir algo diferente. La vida está llena de sorpresas. Se tarda muchísimo en abrir Excel. Yo creo que si lo hubiéramos hecho a mano, sería más rápido. Perdón, el mío no tiene signo negativo. Me acabo de dar cuenta que lo hice al revés. ¿Cómo? Le dije menos punto 64, pero creo que sería punto 64. Ah, más punto 64. No, pero de todos modos, están mal todos. Déjenme hacer esto más grande. ¿Cómo se hace más grande en Excel? 18, 8, 13, 5. No se ven ahí los números, ¿verdad? Ah, acá hay una cosa. Ahí está. ¿Ahí alcanzan a ver bien los números? ¿Sí? 5. Y por favor díganme si me equivoco a la hora de transcribir los números. 8, 3, 2, 1. ¿No? Entonces aquí tenemos la lista de 10 números. Sacamos el promedio. Ay. De A1 hasta A10. Y 7.4, ¿no? Entonces, en eso estaban bien. Ahora vamos a sacar cada una de las diferencias. Y eso es, esto es igual a A1 menos 7.4. ¿No? Y hacemos eso para todos. Y ahí tenemos cada una de las diferencias, ¿no? La primera diferencia es 10.6, la segunda diferencia es 0.6, etcétera, etcétera. Después sacamos la sumatoria de esto. Y no vamos a necesitar dividirlo entre 10, desde ahí nos vamos a dar cuenta. De B1 hasta B10. Y lo que les debía de dar era 0. ¿Por qué no les dio 0? ¿Qué fue lo que hicieron mal? O sea, aquí tienen todos los números. ¿Pueden identificar qué es lo que hicieron mal? O si yo me equivoqué en algo. No, yo resté mal. ¿Sí fue algún error en alguna? Todo el mundo está de acuerdo en que esto nos da 0. Y bueno, obviamente si lo dividimos entre 10, nos va a dar, nos sigue dando 0, ¿no? ¿Alguien no está de acuerdo con esto? ¿Alguien defiende su número? ¿Todo el mundo ya encontró su error? Pues sí. Sí, fue algún error en alguna resta o algo así y ya, ¿no? Pero el chiste es que da 0. Y de hecho, para cualquier... Y el chiste es que para cualquier lista de números, siempre nos va a dar 0. Y por eso es que le pedí a Jorge Iván que él dijera una lista de números para mostrar que con cualquier lista de números, la suma de la diferencia con respecto al promedio nos va a dar 0. ¿Qué es lo que está pasando? Pues los que están a la izquierda del promedio, y esos son los que tienen signo negativo, se anulan con los que están a la derecha del promedio. Esas diferencias de signo hacen que se anulen y vayan terminando en 0. ¿Y por qué siempre se anulan de manera perfecta? Vamos a ver esto con esta ecuacióncita con un poco más de calma. Vamos a quedarnos nada más con la parte de arriba, que es la que importa más, ¿no? La que da el resultado interesante, ¿no? Después, o sea, 0 entre algo, pues nos va a seguir dando 0. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es
esto de aquí lo podemos descomponer en dos partes, ¿no? Este término que está acá no depende de I, del índice I, y lo estamos restando 10 veces. Y para hacerlo más general, vamos a poner de aquí hasta n. Tenemos n números. Estamos sumando desde el número 1 hasta el 2, 3, 4, hasta llegar al enésimo número, y le estamos restando a cada uno de esos el promedio. Y esto que tenemos aquí es exactamente lo mismo que decir la suma desde i igual a 1 hasta n de xi. Aquí estas dos cosas forman parte de la sumatoria, pero aquí no. Aquí podemos sacar esto de la sumatoria y decir, o separar la sumatoria y decir menos la sumatoria desde i igual a 1 hasta n del promedio, pero como esto no depende de i, esto es lo mismo que la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de xi menos n veces el promedio. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, pero justo el promedio es la sumatoria de x, ¿sí, no? Justo el promedio es la sumatoria de xi entre n. Y entonces, esto es lo mismo que la sumatoria desde i igual a 1, qué difícil es escribir aquí, hasta n de xi menos n por la sumatoria de xi entre n. Esta n la podemos sacar de la sumatoria y se va con esto, y nos queda la sumatoria de xi menos la sumatoria de xi, y esto es igual a 0, ¿no? Entonces, esa idea que nos daba Franco se veía bien en un principio, pero si nos fijamos con un poco más de detalle, nos damos cuenta de que siempre nos va a dar 0. Entonces, por eso es que no es una buena medida. Y justo por lo que pasa, es por lo que les decía, los que están a la izquierda del promedio se anulan con los que están a la derecha del promedio, ¿no? ¿Qué es lo que podríamos hacer si a nosotros nos importa la distancia? Pues algo que podríamos hacer es a esto sacarle, no hacer la resta tal cual, sino que fuera algo así como el valor absoluto de la resta. Y esta podría ser una mejor medida de la variación, pero lo que se hace tradicionalmente es utilizar una medida que se llama la varianza, que es pues usar otra forma de evitar el signo de estas cosas. Y la varianza, que normalmente se describe con una letra sigma al cuadrado, es igual a la sumatoria de todo esto desde i igual a 1 hasta n de xi menos el promedio, y hasta ahí se parece mucho a lo que tenemos, pero todo esto al cuadrado, y todo esto lo dividimos entre n. Entonces, si ven, esto parece que partimos de esta expresión que decía Franco, pero le estamos quitando el signo, elevando cada una de estas restas al cuadrado, y esta es una forma de cuantificar la variación. Entonces, con esto vamos a hacer ejemplos para ver si nos sirve. ¿Qué es lo siguiente que obviamente aquí hay una función que calcula la varianza, pero vamos a hacer todos los pasos intermedios. Aquí tenemos cada una de las restas. Lo que tendríamos que hacer ahora es cada una de esas elevarlas al cuadrado, B1 por B1. Y aquí decir que esto es igual a la suma de C1 hasta C10
y todo eso lo dividimos entre 10 y eso nos da la varianza, ¿no? Y en este caso, en este ejemplo de aquí, la varianza es 27.24. Vamos a hacer otro ejemplo, uno donde todos valgan 7.4. Y aquí sacamos el promedio de E1 hasta E10. Pues el promedio obviamente es lo mismo. Aquí decimos, sacamos la diferencia. Bueno, ¿para qué sacamos la diferencia? Va a ser 0 en todos los casos. Si sacamos el cuadrado de esto, pues vamos a tener 0 en todos los casos, y en este caso la varianza va a ser 0, ¿no? Entonces, justo la varianza nos da 0 cuando no hay nada de variación, y cuando hay variación sí nos da un número diferente. Vamos a imaginarnos otra población donde el promedio sea, siga siendo 7.4, pero haya menos variación. ¿Qué significa que haya menos variación? Pues que nunca hay nadie que se aleja mucho del promedio. Por ejemplo, vamos a hacer una población donde haya 4 que son 7.4, 3 que sean 7.2, y 3 que sean 7.6. En este nuevo ejemplo, el promedio va a ser 7.4. Podemos sacar la diferencia, que va a ser igual a I1 menos 7.4. Sacamos la diferencia para todos. En estos es menos 0.2, en estos es 0.2. Sacamos el cuadrado de estas cosas, que es igual a J1 por J1. Sacamos ahora la suma de estos cuadrados. K1 hasta K10. Y todo eso lo dividimos entre 10 y nos da la varianza, ¿no? Entonces, en este caso, cuando no hay nada de desparramamiento, o sea, los tres casos que estamos viendo, uno corresponde a en el que todos son exactamente iguales que el promedio. No hay nada de desparramamiento, es cuando la varianza es 0. El que estamos viendo acá es 1, donde muchos están como el promedio y hay algunos que están muy cerquita del promedio, hay muy poquito desparramamiento, y en este caso, aquí la varianza es 0, aquí la varianza es 0.024. Y el caso con los números que inventó Jorge Iván, pues es uno que está bien raro, ¿no? Hay números por aquí, hay números por acá, hay uno que se repetía, el 8, que estaba un poquito más alto, pero hay otro por acá, y hay otro por acá, y hay otro por acá, etcétera, etcétera. Esta es la que está más desparramada, y en este caso la varianza es más grande, ¿no? Entonces, esta es una forma de describir qué tanta variación hay en la población, qué tan desparramada está y qué tan diferentes son entre sí los bichos que son de esa población. Y obviamente esto no nada más sirve para bichos, sino sirve para cualquier conjunto de cosas que nosotros estemos describiendo en colectivo, ¿sí? Entonces, insisto, a esta propiedad se le llama varianza. Normalmente se le llama como sigma cuadrada y es la suma desde de xi menos el promedio, todo esto al cuadrado dividido entre el número de elementos que tengamos.
Bueno, vamos a usar nosotros la varianza para seguir el trabajo de Fisher, pero ya son 11:20, vamos a dejarle ahí y mañana empezamos con eso. ¿Alguna duda hasta ahorita? Creo que no. ¿No? ¿Nadie? Bueno, pues ahí le dejamos, nos vemos mañana, que tengan un buen día. Gracias, profe, nos vemos. Nos Gracias, vemos. profe. Hasta la próxima. Hasta luego. Gracias.